Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. Bueno, y está aquí con nosotros ya el doctor José Arrondo, que es miembro de la Asociación Argentina de Cadera y de Rodilla, y vamos a puntualmente hablar de la cirugía. ¿Por qué? Porque una persona que sufre una fractura de cadera, sí o sí va a una cirugía de cadera. ¿Esto es así? Sí, en realidad existen dos patologías, la artrósica y la traumática, que es, como se dijo antes, la fractura. En una fractura de cadera, salvo casos muy puntuales, que son fracturas sin desplazamiento en pacientes muy añosos, el tratamiento es definitivamente quirúrgico. Sí. Y obviamente, dependiendo del tipo de fractura, es lo que uno tiene que utilizar como para resolver esa patología. No todos los pacientes reciben reemplazos totales de cadera, sino que en algunas fracturas uno puede conservar la cadera a través de otros sistemas. Cuando se habla de reemplazo total o parcial de cadera, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un pedazo de plástico? ¿A qué? Sí, en realidad las prótesis han evolucionado muchísimo a partir de los años 50 y 60, que un inglés, Sir Chanley, fue el que introdujo este sistema a nivel humano con la posibilidad de buenos resultados. Cuando hablamos de reemplazos parciales, en realidad lo utilizamos solamente en pacientes muy añosos, Sí. arriba de 80 años, donde debemos sacar rápidamente a la paciente de la cama como para hacer una rehabilitación y no empezar, como se dijo antes, con complicaciones como problemas pulmonares, de vías urinarias, escaras. Es al revés de lo que uno supone. Una operación de cadera requiere una inmediata puesta en marcha para poder controlar si efectivamente eso funcionó. Totalmente. La posibilidad del reemplazo de cadera es para evitar las complicaciones de un paciente añoso en la cama durante un tiempo prolongado. Claro. Diferente es la indicación de un reemplazo de cadera en pacientes con artrosis. Es totalmente diferente. Y además las edades también que manejamos en este tipo de pacientes son diferentes. ¿Cómo es en el caso de la artrosis? En la artrosis obviamente puede comenzar en forma temprana, a partir de la segunda década de la vida, obviamente secundaria a determinadas patologías, como se dijo, displasias de caderas o enfermedades de la adolescencia, pueden provocar que después de la segunda, tercera década de la vida uno empiece con problemas de cadera. En ese tipo de pacientes el reemplazo es de elección. Lo que empieza el paciente es con sintomatología dolorosa a nivel de la ingle, del muslo, imposibilidad de caminar, cortarse las uñas de los pies, vestirse adecuadamente, y entonces uno tiene que tomar la decisión de realizar el reemplazo total de cadera. Entiendo yo que en estos últimos años se ha cambiado mucho la teoría acerca de a quién operar y en qué circunstancia. ¿Por qué decimos esto? Porque uno supone que la operación de cadera llega siempre en última instancia frente a una fractura en pacientes añosos, como usted refería recién. Ahora, entiendo que hoy por hoy se están haciendo muchísimas más intervenciones de este tipo en personas más jóvenes que tienen cierta limitación, que afectan su calidad de vida y que hoy por hoy se les ofrece esta alternativa como una opción factible y de alta recuperación. Totalmente. La ciencia obviamente avanza y lo que antes se trataba con tratamientos paliativos, Sí. En estos momentos sí tienen un tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes. Antes la idea del profesional era, sí tiene una patología incipiente de la cadera, hay que esperar que esta cadera llegue a una artrosis severa y hacer el reemplazo de cadera en pacientes añosos. Eso ha cambiado. En estos momentos tenemos la posibilidad de la artroscopía en determinadas patologías, obviamente, o prótesis no totales, sino de superficie, que se llaman, que recambian simplemente el cartílago o las superficies, tanto del acetábulo como de la cabeza, de la articulación. ¿Y esto mejora enormemente la calidad de vida del paciente? Sí, nosotros decimos siempre que no hay nada mejor que la cadera de uno. Obviamente estamos tratando pacientes con patología de la cadera, Claro. que cuando llegan a nuestros consultorios son sintomáticos, están en el consultorio porque les duele la cadera. Entonces, Claro. en estos pacientes sí cabe la posibilidad de darle una mejor vida a través de estos tratamientos modernos.
¿Es una intervención quirúrgica de riesgo? Más allá de que todas las intervenciones quirúrgicas tienen cierto riesgo, en particular, ¿esta intervención es de riesgo para el paciente? En la actualidad se han minimizado los riesgos a través de un control preoperatorio adecuado, un sistema de anestesia controlado y además son pacientes que necesitan este tipo de tratamiento. Entonces uno obviamente charla con ellos que el riesgo existe, pero la verdad que se ha minimizado muchísimo el riesgo y los tiempos quirúrgicos son diferentes. Antes un reemplazo de cadera tal vez significaban 3-4 horas de cirugía. En estos momentos, según el implante y el paciente que uno opere, los tiempos son entre 45 y 60 minutos de cirugía. Impresionante. Doctor Barman, tenía una pregunta. Sí, quería preguntar si hay algún tipo de problemas de cadera que se pueda solucionar por artroscopía hoy en día, porque la cirugía implica ya una anestesia general, pero más allá un tajo, una cierta complejidad. ¿Hay laparoscopía o artroscopía de la cadera para alguna situación? Totalmente. El tema es que, como decíamos antes, ciertas patologías sí se pueden tratar por artroscopía. La cadera tiene, al igual que la rodilla, un menisco que se llama labrum, y, por ejemplo, las patologías de ese menisco sí se pueden tratar por artroscopía o pequeñas alteraciones provocadas por desplazamientos en el núcleo de crecimiento durante la infancia o la adolescencia, sí se pueden resolver en forma artroscópica. Eso lo que hace es disminuir las posibilidades de evolución a artrosis, pero siguen siendo caderas patológicas. Bueno, hablando de la cirugía de cadera, el doctor se queda con nosotros un ratito porque estaría bueno que pueda responder una cantidad de mensajes que están llegando, pero ahora vamos a escuchar atentamente la nota del licenciado Alejandro Reznikov, que como ustedes saben es kinesiólogo, y nos habla puntualmente de cuál es la rehabilitación adecuada para aquellas personas que han tenido una cirugía de cadera. La rehabilitación posquirúrgica de un reemplazo de cadera inicia en el posoperatorio inmediato, donde tenemos que tener muchísimo cuidado en las posiciones que la cadera no puede adoptar para perjudicar el reemplazo que fue hecho. A partir de esto vamos a empezar con ejercicios y el primero de ellos va a ser mover el pie, para lo cual movimientos simples hacia arriba, hacia abajo, movimientos de círculos adentro y afuera. Cuanto más mueva los pies, mejor. De esta forma la sangre va a poder retornar y de esta forma evitar lo que estábamos hablando antes de los trombos. Otro ejercicio que vamos a hacer, y muy importante para empezar a ganar flexión de la cadera, va a ser arrastrar el pie sobre la cama, doblando la rodilla. Siempre respetando el límite que usted pueda. Bajo y subo. En forma lenta y arrastrando siempre el pie. Continúo. Excelente. Siempre la movilidad la vamos a sentir y lo que más nos interesa en este momento es la cadera operada. Paramos un poquitito acá. Y aprovechando esta posición, con un almohadoncito triangular o lo que usted tenga en casa, a partir de acá vamos a empezar a tonificar la fuerza del cuádriceps, para lo cual vamos a extender la rodilla y bajo. Siempre en forma lenta, son ejercicios que no le van a provocar ningún tipo de dolor y trate de repetirlo 10 repeticiones, unas 3 series cada uno de ellos. Va a sentir el trabajo muscular en esta zona. Una vez más. Excelente. Descansamos un poquito. Y el último ejercicio que vamos a hacer hoy, muy importante, va a ser trabajar la región glútea. Esto nos va a ayudar mucho, tanto para el aseo en la cama, como para cuando empecemos a caminar. Entonces, a partir de esta posición, haciendo fuerza con la cola, levanto el tronco un poquito, hasta ahí nada más. Y bajo. Subo. Excelente. Y bajo. Bien. Puede descansar.
Estos son ejercicios muy fáciles de hacer, los va a hacer en la cama. A partir de acá y con la indicación médica, al segundo o tercer día, dependiendo de la cirugía, vamos a empezar a pararnos, donde con una ayuda marcha, un andador o unos bastones vamos a empezar a caminar y juntamente con los cuidados posicionales, principalmente para sentarse y asearse, vamos a tener una rehabilitación completa y exitosa de su cirugía. Bueno, hay algo en el que todos coinciden, que hay que salir de la cama de manera inmediata o lo más rápido posible para iniciar esta rehabilitación. En algunos casos más fuerte, en otros casos más leve, de acuerdo al paciente. Pregunta, ¿la prótesis tiene una vida útil? ¿Hay que cambiarla? ¿O una vez que uno la tiene ya...? Sí, ha evolucionado mucho los implantes. Antes tenían una vida útil de aproximadamente 15 años. En estos momentos los implantes son diferentes. Existen implantes para pacientes más jóvenes, que se llaman implantes no cementados. Implantes para pacientes de mediana edad, que se llaman implantes híbridos, a grandes rasgos, y implantes cementados en pacientes más añosos. En general, el resultado de los implantes actuales es de un 98% entre 15 y 20 años. Uno debe pensar que si es activo, sexo masculino, y tiene un implante de cadera colocado, uno a los 20 años debería estar cambiando por lo menos algunas porciones del implante. ¿Y esta situación puede empeorar, digamos, el cambio de prótesis puede generar algún riesgo? La cirugía de revisión, que se llama, cambiar la prótesis, es una cirugía más compleja. En general uno tiene que extraer una prótesis para colocar un nuevo implante, pero uno ya tuvo un implante 20 años, con lo cual... Es necesario. Obviamente. Tenemos mensajes, Roberto, escuchamos. Así es. Raquel de Salta dice, ¿se puede volver a caminar bien con una prótesis o queda algún problema? En general, si la cirugía salió bien, como dice uno, cuando la programación del acto se pudo realizar, no hay ninguna impotencia funcional secuelar. En general, los pacientes vuelven a la actividad normal. Uno recomienda, de todos modos, en estos pacientes, tiene que saber que tiene un implante colocado y entonces el trotar, correr, hacer deportes de choque como el rugby, el fútbol, alpinismo, no están recomendados. Claro. No quiere decir que no se puedan realizar, pero uno en general dice que pueden caminar, pueden andar en bicicleta, pueden nadar, pueden jugar tenis, algunos incluso dicen tenis dobles y no tenis single. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Más allá de que no hay un limitante, hay cuidados que se pueden tener que obviamente mejoran la calidad de vida de aquellas personas que han recibido una cirugía de cadera. Otro mensaje. Mercedes de Resistencia Chaco, ¿las prótesis de cadera reemplazan toda la cadera o solamente parte? Como dijimos, cuando es una cirugía de elección, en un reemplazo por artrosis, el reemplazo es total, ¿sí? Se cambia tanto la superficie del extremo proximal femoral como la superficie del acetábulo, se llama, que es la porción que articula con el fémur en el hueso ilíaco. Es total. ¿Otro mensaje? Ricardo de Longchamp, me operaron de la cadera y me pusieron un par de clavos. ¿Será necesario hacer otra intervención? Depende de la evolución. Como dijimos, las artrosis pueden ser primarias o secundarias y pueden ser secundarias a fracturas o traumatismos. Si la evolución de esa fractura o la reducción de esa fractura es la adecuada, no es necesario habitualmente realizar un reemplazo. Ahora, si esa articulación por secuela de este traumatismo evoluciona a una artrosis, ahí sí hay que hacer un reemplazo total de cadera. Bueno, el doctor Arrondo se queda un ratito más en el programa, estaremos respondiendo más consultas. Después de la pausa estaremos hablando con el doctor Berman de cuáles son las enfermedades asociadas a los problemas de cadera, y había quedado algo pendiente, que el doctor Díaz nos explique qué pasa con la displasia de cadera en los más chiquitos y cuál es el tratamiento adecuado. No te muevas de ahí, ya venimos. ¿Sabías que las fracturas de cadera son una causa importante y seria de dolor súbito de la cadera? Estas fracturas se vuelven más comunes a medida que la gente envejece, debido a que las caídas son más probables y los huesos se vuelven menos densos. Las personas con osteoporosis pueden tener una fractura a partir de actividades cotidianas simples, no simplemente de una caída o una lesión dramática.